que cuando se trata de manejos y tratamientos de desórdenes emocionales, no siempre las personas, la población tiene una claridad de, primero, cuál es la importancia de mantener un seguimiento en el tratamiento y por otro lado, existen confusiones en cuanto al tipo de tratamiento que se debe manejar con los desórdenes emocionales y cómo se debe manejar, durante qué tiempo debe ser, por qué se debe manejar. Hoy vamos a estar hablando específicamente de la psicoterapia y la psicoterapia relacionada con la depresión. La depresión, ya hemos hablado en otras ocasiones qué característica tiene. Sabemos que la depresión, el síntoma principal es la tristeza, hay un estado de ánimo bajo, se considera un trastorno depresivo cuando ya estamos en presencia de 2 semanas mantenidas con síntomas de tristeza, ánimo bajo, durante 2 semanas seguidas, según la clasificación internacional de enfermedades de décima edición. Y además de esto, acompañando a la depresión, aparecen, por ejemplo, sentimientos de vacío, de soledad, pero lo peor no es esto, lo peor es que la depresión tiene una repercusión en las actividades diarias. O sea, una persona deprimida no funciona bien en las relaciones de pareja, no funciona bien en las relaciones con los hijos, en las relaciones de trabajo. Entonces, esto nos debe llevar a pensar en qué tratamiento poder establecer con la depresión. Está comprobado que 1 de cada 4 personas padecen de trastornos depresivos y a pesar de los avances que tiene la ciencia, los tratamientos son muchas veces ineficaces porque son incompletos. Generalmente cuando pensamos en la depresión, el paciente deprimido llega un momento que requiere la ayuda, necesita la ayuda, la busca porque no puede comprender por qué está así. Y la psicoterapia aquí tiene un valor fundamental, además del tratamiento farmacológico en el paciente que lo requiere. ¿Por qué hablar de psicoterapia? Hablar de psicoterapia porque es importante que la población conozca que además del tratamiento farmacológico existe una modalidad de tratamiento que se realiza con un trabajo muy profesional entre el paciente o el cliente y el personal capacitado o entrenado en psicoterapia, donde se llega a establecer un programa terapéutico bien establecido con número de sesiones, horario en que se van a establecer, el lugar donde se va a establecer, los objetivos específicos y las metas que se quieren lograr con todo lo que se hace en psicoterapia. En la psicoterapia se utiliza la palabra como recurso psicológico y este recurso psicológico va interactuado, involucrado en técnicas psicoterapéuticas que van encaminadas en desestructurar maneras y estilos de vida con los que hemos llevado y que de alguna manera nos han deprimido. Cuando se habla de depresión, tenemos que hablar, por ejemplo, de uno de los precursores de poder entender cómo se estructura la depresión, que fue Aaron Beck. Aaron Beck básicamente decía que una persona se deprime cuando tiene una visión distorsionada de él mismo, de cómo cree que lo miran las personas y cómo él percibe el mundo. Esto es importante. O sea, de una visión distorsionada de él mismo como persona, como ser humano, de qué cree él, de cómo las personas lo miran a él y cómo él observa el mundo. Entonces, partiendo de esto, una de las psicoterapias que más resultados ha brindado, no quiero decir aquí que el resto de las escuelas psicoterapéuticas no sean importantes, existen diferentes escuelas psicoterapéuticas, está la escuela psicoterapéutica psicoanalítica, la estructural, la gestáltica, la humanista, la conductista, pero dentro de todas estas escuelas que son muchas veces entrenadas por profesionales de la salud mental, se van utilizando en los pacientes con depresión las que, por supuesto, el profesional sea capaz de trabajar con profesionalidad, con alta capacidad y se hace una evaluación detallada y minuciosa de la situación del paciente y a partir de aquí se empieza a trabajar. Hoy vamos a hablar, por ejemplo, de qué se hace en la psicoterapia cognitivo-conductual. En la psicoterapia cognitivo-conductual tiene 5 elementos importantes. Uno es la psicoeducación. En la psicoeducación, uno lo que pretende es tratar de brindarle información al paciente de cómo se ha estructurado su enfermedad, en qué consisten los síntomas, por qué
está sintiendo los síntomas y cuáles son aquellos factores que hoy están determinando que el paciente esté así. ¿Y por qué es importante brindar la información? Porque vemos muchos pacientes que te llegan a la consulta y te dicen yo padezco de una depresión crónica. Cuando te dicen que padecen de una depresión crónica y comenzamos a profundizar, nos damos cuenta que lo único que ha recibido toda una vida es tratamiento farmacológico, pero jamás se le ha brindado una explicación exhaustiva, profunda de cómo se ha estructurado la depresión que él tiene. Al final después se empieza a trabajar tanto con el tratamiento farmacológico, por supuesto, porque ahí lleva muchas veces agravado a la consulta, y además se trabaja con las técnicas psicoterapéuticas adecuadas. El paciente en poco tiempo muchas veces mejora. Una es la psicoeducación, la otra, el otro proceder importante en psicoterapia cognitivo-conductual es la reestructuración cognitiva. La reestructuración cognitiva es identificar aquellos pensamientos o sistemas de creencias que son irracionales, que muchas veces el paciente cree que son favorables para él y sin embargo son nocivos, le hacen daño. Es como cuando en un momento determinado las personas pueden empezar a deprimirse porque la persona que tú esperabas que te tratara bien no te está tratando bien. Por ejemplo, ahí la visión que yo estoy teniendo de la persona que yo espero no es la adecuada y eso me hace sentir mal. O quizás yo estoy llegando a un lugar de trabajo donde tengo determinadas expectativas y esas expectativas no son las adecuadas y me empiezo a sentir mal. Pero doctor, esto es un complemento, la psicoterapia es un complemento de la medicación. Es un complemento. Pero ¿por qué hay mucha gente que incluso no cree en esto? ¿Por qué? Yo tengo un dolor de cabeza, me tomo la pastilla y se me acabó. O sea, eso es. Pero en cambio acá me dicen, no, estoy con la psicoterapia y no se me cura. O sea, la gente quiere que en ese momento ya se termine su problema y no es así. Sí, yo, Fabricio, considero que aquí hay algunos factores que influyen y que llegan a determinar en esto. Primero, le doy mucho valor a que la población desconoce las modalidades de tratamiento en cuanto a los trastornos mentales o los desórdenes emocionales. En segundo lugar, le doy mucho valor a la preparación del profesional. Existen muchos profesionales con títulos, pero en el momento de desempeñar su trabajo, en ocasiones no lo hacen de la manera adecuada. Y una vez que como profesional no hacemos las intervenciones de manera adecuada, por supuesto, las personas comienzan a dejar de creer. ¿Por qué? Porque se supone que un tratamiento, cuando tú vas a un profesional, debe ser un tratamiento efectivo. Entonces, la medicación tiene algo, que tú cuando comienzas a brindar el tratamiento farmacológico, si prescribes precisamente el tratamiento farmacológico que necesita, en poco tiempo la persona comienza a sentir alivio. Pero ¿cuál es el problema? Que la persona confunde y cree que ese es el único tratamiento, por lo que tú dices, porque quizás tienes una gripe, te tomas algunos antigripales o haces medidas generales y te mejoraste en días. Pero en salud mental es otra cosa. ¿Por qué? Porque en salud mental los desórdenes emocionales generalmente se estructuran en el tiempo. A veces hay desórdenes emocionales que aparecen de manera emergente, por ejemplo, porque presenciaste un accidente o te atracaron, algo que de alguna manera pueda convertirse en un trauma agudo. Pero y ese es temporal, ¿no? Puede que sea temporal, generalmente, ¿no? Es temporal, pero generalmente cuando la persona ya llega a la consulta, llega agravada por el tiempo que lleva de exposición a los síntomas. Ahora, el fármaco mejora generalmente en poco tiempo, pero hay una parte fundamental y es trabajar en las causas que generan los síntomas. Existen muchos tipos de psicoterapia, existen psicoterapias de tercera generación, existen mindfulness, existe la terapia estratégica breve, que son modalidades de tratamiento que han aparecido a partir de las principales escuelas, pero cuando el personal que está trabajando con el paciente no está entrenado, capacitado y además, algo que le doy mucho valor y es ponerle el corazón a lo que hace, muchas veces no se logran los resultados y las personas comienzan a dejar de creer en que la psicoterapia pueda ser efectiva. Lo otro importante es que la psicoterapia requiere de sesiones y a veces la persona cuando se siente bien, porque ya la medicación lo mejoró, aparentemente dejan de ir a las sesiones. Y dejan después de tomar la medicina. Y dejan de tomar la medicina, entonces después ahí aparecen las recaídas. Por eso es que la psicoeducación, después la reestructuración cognitiva es fundamental. Otro aspecto importante de la psicoterapia cognitivo-conductual es la activación conductual, que es cuando tú trabajas con el paciente y comienzas
activarlo en aquellas actividades que antes resultaban placenteras y que producto de la depresión él ha dejado de hacer. Entonces, cuando ya tú comienzas a trabajar esto con la persona y comienzas a mostrarle el efecto que puede tener, por ejemplo, el hacer una actividad en el desarrollo de la motivación. Muchas veces el paciente deprimido te dice, pero no tengo deseos, es que no tengo deseos. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que uno le aclara es que muchas veces la motivación no aparece antes de la actividad. Muchas veces necesitas realizar la actividad y después darte cuenta que la motivación aparece. Es como cuando no tienes deseo de ir a un lugar y alguien te insiste un poco y después que vas al lugar dices, bueno, la pasé bastante bien. Y la motivación aparece después. El otro aspecto importante también es el entrenamiento en resolución de problemas. Generalmente los pacientes deprimidos, además de encontrarse con problemas que realmente son difíciles, la misma condición que tienen de depresión no les permite sentirse en capacidad de resolver los problemas. Entonces, una de las maneras que se trabaja en psicoterapia es entrenándolo en resolución de problemas y no centrado en el problema. Esto también es un área súper importante y que hay que saberla trabajar. Y el otro área importante es la prevención de recaídas. Una vez que ya tú has trabajado con el paciente, todos estos aspectos debes darle el seguimiento de cómo el paciente está aplicando a su vida lo que has entrenado con él. Y siempre le digo, por ejemplo, a mis pacientes que la mente es como un gimnasio. ¿Sí? Como mismo nosotros vamos a un gimnasio a preparar nuestro cuerpo y somos nosotros los que guiamos nuestros brazos, nuestras piernas. Para poder lograr un objetivo, tenemos que llegar a entender que nosotros no hemos sido diseñados para que los pensamientos nos dirijan a nosotros. Sin embargo, la vida nos ha llevado en muchas ocasiones por andar tan deprisa, por tener tantas expectativas, por muchas cosas, no detenernos a pensar en cómo la estamos llevando a que los pensamientos nos dirijan. Entonces, llega un momento que los pensamientos negativos nos inundan, los pensamientos fatalistas nos inundan, los polarizados, los pensamientos arbitrarios, y de esto se trata en psicoterapia. Y ahí se colapsa todo. Y ahí colapsa todo, porque por eso alguien dijo una vez, ten cuidado cómo mires el mundo, porque el mundo será como tú lo mires. Y Albert Ellis, por ejemplo, que es uno de los pioneros en la terapia racional emotiva, explicó precisamente esto, que existe un estímulo que es un factor estresante, pero existe un filtro que está determinado por el sistema de creencia que hemos tenido desde que nosotros hemos crecido, y entonces el sistema de creencias es el que filtra la información del medio. Si tú tienes un sistema de creencias donde tú consideras que tú no puedes confiar en nadie, puedes estar en el mejor lugar del mundo con las personas más confiables, que te vas a sentir mal. Pero te vas a sentir mal porque tú crees que no puedes confiar en nadie, aunque los demás sean confiables. Pero esto quizás tiene una base, y es que en la familia quizás aprendiste que no se podía confiar, o quizás por las decepciones que has tenido de la vida, tú has llegado a concluir que no se puede confiar en nadie, o que no existes amigos en la vida, o que el que te la hace te las paga. O sea, son sistemas de creencias que se van estructurando y que realmente hacen infeliz a cualquier persona. Entonces, por eso siempre es importante explicarle a los pacientes cómo te puedes deprimir. Yo he llegado a concluir que tú te puedes deprimir de dos maneras. Primero, hay algo que es común. La persona deprimida es porque pierde los estilos de afrontamiento para poder afrontar las diferentes adversidades que puedan aparecer en la vida. Pero está la persona que se deprime porque siempre tuvo estilos de afrontamientos adecuados, pero fueron tantas las vivencias tan negativas, tan fuertes a las que estuvo expuesto, que los ha perdido, se les han agotado, y está la persona que nunca los desarrolló. ¿Por qué? Por ejemplo, porque los estilos educativos siempre fueron complacientes, siempre fueron permisivos, nunca le ayudaron, por ejemplo, quizás fueron muy sobreprotectores y quizás nunca le ayudaron a fortalecerlo y a prepararlo y entrenarlo para vivir. Y a esa altura de la vida un poquito imposible también a veces. Por supuesto, y esto es algo importante también lo que dice Fabricio, no es lo mismo tratar una depresión a los 40 años de edad, cuando tienes una depresión agravada de 20 años, a cuando comienzas a tratar una depresión a los 20 y tantos años de edad. Y por eso es tan importante que las personas, cuando vean que comienzan a sentirse tristes, que tienen deseos de llorar, incluso cuando logran identificar las causas por las cuales se sienten tristes, pero ven que hay síntomas que no logran controlar, que acudan al profesional especializado en salud mental. Y es importante esto, pensar que no porque un profesional no te brindó resultados, la psicoterapia no brinda resultados. No, depende mucho de a qué profesional asistas, cuál sea el nivel de entrenamiento,
depende mucho también de las características de personalidad del paciente, del temperamento, del carácter, de cuán afectadas estén sus emociones, de su capacidad intelectual. O sea, existen una serie de factores que también determinan en que un tratamiento pueda ser efectivo o no, pero lo cierto es que es muy importante la capacitación del profesional, la visión que tenga el profesional. Por ejemplo, hay profesionales que se han entrenado en una corriente psicoterapéutica específica y esa corriente psicoterapéutica específica quizás no es muy conveniente para el paciente. ¿Por qué? Porque no es la corriente psicoterapéutica a la cual se adapta a las necesidades del paciente. En el caso mío, por ejemplo, yo soy holointegrativo, me gusta trabajar con los diferentes enfoques, integrarlo y ajustarlo a las necesidades del paciente. Hay otras personas que lo manejan de otra manera, pero lo cierto es que la psicoterapia está comprobada que es tan efectiva como el tratamiento farmacológico cuando el tratamiento farmacológico no es necesario. Pero si es necesario el tratamiento farmacológico, es imprescindible la combinación del tratamiento farmacológico con la psicoterapia para poder lograr un tratamiento integral y efectivo junto con las estrategias psicosociales. Doctor, por todo esto, salud mental, sí, salud mental es mucho más que ver los tratamientos solamente de tipo farmacológico o psicoterapéutico. Se requiere de una visión integral del paciente. Si requieren de nuestros servicios, estamos ubicados en la calle Nelson Ortiz, 101, entre Barbisotti y Avenida del Pacífico, en el sector Las Palmas, en el Centro de Atención Integral en Salud Mental Chalón. Nos pueden ubicar los números 0994-2087-57 o 0985-5407-64. Allí estaremos gustosos de poder atenderle y brindarle la atención que usted necesite. Muchas gracias. Ha sido el doctor Abel Pérez, médico psiquiatra. Vamos con usted, Iván. Sí, correcto. Y nos enviaban justamente un comentario por aquí, doctor, y ponga mucha atención. Dice, ¿dónde atiende usted? Yo tengo 10 años con ataques de ansiedad, pánico, hoy día que me da muy fuerte. Entonces, por favor, doctor, repita nuevamente la dirección para para la señora que nos está escribiendo a esta hora. Ya. La calle es la calle Nelson Ortiz, 101, entre Barbisotti y Avenida del Pacífico, en el sector Las Palmas. Es en el Centro de Atención Integral en Salud Mental Chalón y nos pueden ubicar a los números 0994-2087-57 o 0985-5407-64. Siempre les sugerimos también a los pacientes que nos escriban por WhatsApp, porque a veces estamos con pacientes o estamos en otro lugar donde la señal no es muy buena y por lo menos en el mensaje de WhatsApp uno puede revisarlo y agendar la cita.